El pasillo del hospital olía a desinfectante y a sueños rotos. Estaba sentada en esa incómoda silla de plástico, sosteniendo a mi nieta de 3 semanas, mientras mi hijo Daniel caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Los diminutos dedos de la bebé se envolvieron en mi mano con tanta confianza, tanta inocencia perfecta, que me destrozaba el corazón saber que su propio padre ni siquiera podía mirarla. Los médicos se equivocan, murmuró Daniel por 100ª vez esa mañana. Tiene que haber algo que se les haya pasado, algún tratamiento, alguna cirugía. Le veía abrir un surco en el linóleo, sus zapatos de marca resonando con cada paso agitado. Mi hijo siempre había sido terco, incluso de niño, pero esto no era terquedad, era una negación desesperada que lo estaba consumiendo vivo. Daniel, cariño, a veces tenemos que aceptar. ¿Aceptar qué? Se dio la vuelta, sus ojos encendidos con una rabia que nunca antes le había visto. ¿Que mi hija nunca verá mi cara? ¿Que nunca verá un atardecer, ni leerá un libro, ni conducirá un coche? ¿Que su vida está arruinada antes de empezar? La bebé se removió en mis brazos, emitiendo esos suaves ruiditos que hacen los recién nacidos cuando están soñando. Me preguntaba con qué podría soñar en su oscuridad. ¿Veía colores que no podíamos imaginar? ¿Sentía el calor del amor de manera diferente al resto de nosotros? Su vida no está arruinada, dije en voz baja, acariciando su fino cabello. Es perfecta tal como es. Fue entonces cuando Daniel pronunció las palabras que cambiarían todo entre nosotros para siempre. ¿Perfecta? Se rió, pero no había humor en ello, solo una amargura que cortó el aire como un cuchillo. Es tu culpa, lo sabes, tus genes, la línea de sangre maldita de tu familia. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. ¿Qué acabas de decir? Lo que has oído. Su voz era cada vez más alta, atrayendo las miradas de las enfermeras que pasaban. La abuela era ciega, ¿verdad? Y ahora esto. Viene de tu lado, mamá. Todo. La bebé comenzó a llorar. Un lamento agudo y débil que pareció resonar en las paredes del hospital. Pero Daniel no se movió para consolarla. Simplemente se quedó allí, mirándonos a las dos como si fuéramos la fuente de todas sus decepciones. En ese momento, su esposa, Sara, apareció en el umbral. Parecía un fantasma de sí misma, pálida, con los ojos hundidos, moviéndose como si estuviera bajo el agua. El difícil parto le había quitado todo, y ahora este rechazo de su marido estaba terminando lo que el alumbramiento había comenzado. «Daniel», susurró ella, «por favor, vamos a casa, tenemos que hablar». ¿Hablar de qué? ¿De cómo se supone que debemos fingir que todo está bien? ¿De cómo se supone que vamos a criar a una niña que nunca será normal? Vi cómo la cara de Sara se desmoronaba. Tenía 28 años, apenas acababa de salir de su propia niñez, y de repente se estaba ahogando en responsabilidades que nunca había imaginado. Sus padres vivían muy lejos, al otro lado del país, y sus suegros. Bueno, el padre de Daniel nos dejó cuando él tenía 12 años, así que solo estábamos nosotras. «Ella es normal», dije, levantándome lentamente con la bebé todavía en mis brazos. «Es tu hija, Daniel. Es familia». «Familia», pronunció la palabra como si supiera Aguiel. «Claro, pues esta familia no me ha dado más que problemas. Primero papá abandonándonos, luego tu madre muriendo en ese centro, y ahora esto. Quizás algunas líneas familiares están destinadas a terminar». La crueldad en su voz me cortó la respiración. Este no era mi hijo el que hablaba. Era alguien que no reconocía, alguien retorcido por el miedo y la decepción hasta convertirse en algo cruel. Si os gustan las historias emotivas, por favor, suscribíos. Estamos intentando llegar a 1000 amigos aquí. Y contadme, ¿desde qué ciudad me veis? Miré a mi nieta, que se había calmado en mis brazos. Sus ojos sin ver se movían bajo los párpados cerrados, y me pregunté si podía sentir la tensión a su alrededor, si los bebés podían notar la diferencia entre el amor y el rechazo incluso tan pronto. «¿Cómo se va a llamar?», pregunté en voz baja. Sara se acercó, su voz apenas audible. Pensamos en Elisa. Por ti, Elena. Antes de que supiéramos lo de... No pudo terminar la frase, pero Daniel no tuvo problemas con ello. Antes de que supiéramos que era defectuosa, dijo rotundamente. Ahora no lo sé. ¿Qué sentido tiene ponerle nombre a algo que nunca va a tener una vida de verdad? Esa palabra, algo, me golpeó como un impacto físico. No alguien, algo. Abracé a Elisa con más fuerza,
sintiendo su diminuto latido contra mi pecho. Era tan pequeña, tan vulnerable, tan completamente dependiente de los adultos que la rodeaban para obtener amor y protección, y su propio padre ya la estaba dando por perdida como una carga. «Me la llevo a casa», dije en voz baja. Daniel dejó de pasear. «¿Qué? Esta noche. Me llevo a Elisa a casa conmigo. Sara necesita descansar. ¿Y tú?» Miré a mi hijo. Lo miré de verdad, y vi a un extraño con su rostro. «Tú necesitas tiempo para averiguar qué clase de padre quieres ser. Mamá, no puedes simplemente... ¿Simplemente qué? ¿Amarla? ¿Cuidarla? ¿Verla como el milagro que es en lugar de la decepción que crees que representa?» Sara estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Estaba atrapada entre el rechazo de su marido y su propio agotamiento, incapaz de luchar por su hija a pesar de que cada instinto maternal le gritaba que hiciera exactamente eso. «Una semana», dije, tomando la decisión que cambiaría todas nuestras vidas. «Dame una semana con ella. Déjame mostraros a ambos qué aspecto tiene el amor cuando no está condicionado a la perfección». Daniel abrió la boca para protestar, pero yo ya estaba recogiendo las cosas de Elisa, la mantita rosa que Sara había tejido a ganchillo durante el embarazo, el chupete que prefería, el conejo de peluche suave que yo le había regalado para darle la bienvenida al mundo. «Pero mamá», dijo, y por un momento sonó como el niño pequeño que solía correr hacia mí cuando estaba asustado o herido. ¿Y si te equivocas? ¿Y si su vida realmente va a ser solo lucha y limitación? Me detuve en la puerta, sosteniendo a su hija, mi nieta, y sentí que algo cambiaba dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, algo fuerte, feroz y absolutamente intransigente. «Entonces aprenderá a ser más fuerte de lo que jamás imaginaste», dije, «y tendrá al menos una persona en este mundo que la amará exactamente como es». Salí de aquel hospital llevando a Elisa, dejando atrás a un hijo que había olvidado cómo amar y a una nuera que estaba demasiado rota para luchar. Pero también llevaba algo más, un secreto que había guardado enterrado durante 35 años, algo que cambiaría todo lo que Daniel creía saber sobre la ceguera, sobre la familia y sobre la abuela a la que había usado para culpar a nuestra maldición familiar. El camino a casa fue silencioso, excepto por los ocasionales y suaves sonidos de Elisa. Le hablé durante todo el trayecto, contándole sobre el jardín que plantaríamos juntas, los libros que le leería, la música que escucharíamos en las tardes de lluvia. Le hablé de todo el amor que la esperaba, de toda la belleza que experimentaría de maneras que podrían ser diferentes a las de otros, pero no menos significativas. Y en la oscuridad detrás de mis propios ojos, comencé a planear cómo le enseñaría a mi hijo la lección más importante de su vida, que el amor nunca se trata de lo que le falta a alguien, sino de lo que aporta al mundo solo por estar en él. Lo que Daniel no sabía, lo que yo nunca le había contado, era que su abuela no solo había sido ciega, había sido una de las mujeres más extraordinarias que jamás había conocido, y su ceguera no había limitado su vida, sino que le había dado una comprensión más profunda del mundo de lo que la mayoría de las personas videntes lograban. Pero esa historia tendría que esperar. Primero, tenía una nieta a la que amar y un hijo al que salvar de su propia crueldad. Y a veces, estaba aprendiendo. Salvar a alguien significa estar dispuesta a perderlo temporalmente para poder encontrarlo de nuevo. Elisa se durmió en su asiento de coche mientras entrábamos en mi entrada. A la suave luz del atardecer que se filtraba a través de los árboles, parecía un ángel, pacífica, perfecta y completamente ajena a que su existencia había dividido a su familia por la mitad. La llevé adentro, preparándome para la batalla que sabía que se avecinaba, porque Daniel vendría a por ella tarde o temprano, y cuando lo hiciera, yo estaría lista con la verdad que sanaría a nuestra familia o la destrozaría para siempre. Pasaron 3 días antes de que Daniel llamara. Cuando escuché su tono de llamada, Elisa dormía tranquilamente en mis brazos después de su toma de la mañana. Había sido la bebé perfecta, tranquila, alerta cuando estaba despierta y sorprendentemente fácil de consolar. Era como si pudiera sentir el amor que la rodeaba y hubiera decidido ponerle las cosas lo más fáciles posible a su abuela. «Mamá». Su voz era plana, sin emociones. «Tenemos que hablar». «Claro, cariño. ¿Cómo está Sara?» «Sara se está adaptando. Mira,
Este acuerdo no puede continuar indefinidamente. La gente está empezando a hacer preguntas. La gente. No eco de menos a mi hija, o quiero saber cómo está. Solo gente haciendo preguntas, como si la existencia de Elisa fuera de alguna manera una vergüenza que él necesitaba gestionar. ¿Qué clase de preguntas? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me rompería el corazón. Ya sabes cómo es el barrio. Los Ruiz debieron llegar a casa con un bebé, y ahora todo el mundo tiene curiosidad por saber por qué mi recién nacida no está en casa con sus padres. Parece sospechoso. Sospechoso. La necesidad de amor y cuidado de su hija le parecía sospechosa. Daniel, si te preocupa el qué dirán, me preocupan muchas cosas. Su voz se volvió más cortante. Me preocupa mi carrera, el estado mental de Sara. ¿Cómo se supone que vamos a explicar esta situación a la gente que importa? Mi jefe ya ha hecho algún comentario sobre cómo la estabilidad familiar afecta el rendimiento laboral. Sentía a Elisa removerse contra mi pecho, su diminuta mano presionando mi corazón como si pudiera sentir mi creciente rabia. ¿Cómo podía mi hijo, el chico que crié para valorar la amabilidad por encima de todo, convertirse en alguien que veía a su hija como una carga? Tiene 3 días, Daniel. No es una situación que gestionar. Es tu hija. Mi hija que nunca podrá cuidarse sola. Mi hija que necesitará supervisión constante, colegios especiales, todo especial. ¿Tienes idea de lo que eso cuesta? ¿De lo que le hace a la calidad de vida de una familia? Las palabras me golpearon como agua helada. Esto ya no era dolor, era rechazo calculado, disfrazado de preocupación práctica. Tu padre dijo cosas parecidas sobre ti una vez, dije en voz baja. El silencio se extendió entre nosotros. Nunca le había contado a Daniel exactamente por qué su padre se fue. Siempre le había dado la versión suave sobre distanciarse y diferentes objetivos de vida. Pero quizás era hora de algunas verdades más duras. ¿Qué quieres decir? Cuando te diagnosticaron dislexia a los 7 años, tu padre se sentó en la cocina una noche y me hizo las mismas preguntas. ¿Qué costaría? ¿Cómo afectaría su carrera? ¿Qué pensaría la gente de tener un hijo que necesitaba ayuda especial? Escuché la fuerte bocanada de aire de Daniel. Elisa emitió un suave arrullo, y ajusté su posición para que pudiera descansar más cómoda. Eso es diferente, dijo finalmente. Yo lo superé. Tuve éxito a pesar de ello. Tuviste éxito porque la gente te amó lo suficiente como para luchar por ti, porque me negué a ver tu dislexia como una limitación y elegí verla como parte de lo que te hace excepcionalmente capaz de pensar diferente a los demás. Pero esto es ceguera, mamá. Ceguera permanente. Nunca será normal. Normal. Caminé hacia la ventana, mirando mi jardín donde el sol de la mañana iluminaba las rosas que había plantado cuando Daniel tenía la edad de Elisa. Dime, Daniel, cuando cierras los ojos y escuchas música, ¿qué oyes de verdad que se pierde en otras personas? No entiendo qué. Cuando estás trabajando en un problema financiero complejo y tienes ese momento de claridad donde todo de repente tiene sentido, ¿de dónde crees que viene esa perspicacia? ¿De tus ojos? Eso no es lo mismo. ¿No lo es? Tu dislexia te enseñó a procesar la información de manera diferente, a encontrar soluciones creativas que otros se perdían. Quizás la ceguera de Elisa le enseñe a entender el mundo de maneras que nos asombrarán, pero podía sentir que se estaba alejando incluso por teléfono, retirándose al espacio defensivo que se había labrado. Mira, agradezco lo que intentas hacer, pero esto no es una película inspiradora. Esto es la vida real, y en la vida real, las discapacidades son solo eso, discapacidades. Limitan el potencial. ¿Como la ceguera de tu abuela limitó su potencial? Otro largo silencio. Daniel no sabía casi nada sobre su abuela, excepto que había muerto en un centro cuando él era joven. Yo había mantenido su historia en privado, no por vergüenza, sino porque algunas verdades eran demasiado preciosas para compartirlas con alguien que no estaba listo para entenderlas. Ese es exactamente mi punto, dijo finalmente. Terminó en un centro, ¿no? Dependiente de extraños porque su familia no podía manejar la carga. La palabra carga flotó en el aire como veneno. Elisa se movió en mis brazos, su pequeño rostro girándose hacia mi voz como si pudiera sentir que la conversación era sobre ella. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que tu abuela fue una carga? ¿No lo fue? Venga, mamá, nunca hablas de ella. Nunca me enseñaste fotos. Nunca me contaste historias. Si su vida fue tan significativa, ¿por qué tanto secretismo? Ahí me había pillado.
Había protegido la memoria de mi madre manteniéndola en privado, pero al hacerlo, le había permitido a Daniel asumir lo peor sobre lo que significaba la ceguera para la vida de una persona. El secretismo no era por vergüenza, dije con cuidado. Era por proteger algo precioso hasta que llegara el momento adecuado para compartirlo. ¿Y cuándo es exactamente el momento adecuado? ¿Cuando Elisa tenga 18 años y pregunte por qué su padre no pudo amarla? La crueldad en su voz era cada vez más aguda, más deliberada. Esto ya no era miedo. Era alguien que había tomado una decisión y ahora buscaba justificaciones. Quizás el momento adecuado es ahora, dije. Quizás es hora de que sepas quién fue realmente tu abuela. No necesito folclore familiar, mamá. Necesito soluciones prácticas. Sara y yo hemos estado hablando, y hemos decidido que lo mejor para todos, incluida Elisa, es considerar la adopción. La palabra me golpeó como un impacto físico. Tuve que sentarme, con Elisa todavía acunada contra mi pecho. ¿Adopción? Hay familias que se especializan en niños con necesidades especiales, personas que están equipadas para manejar este tipo de desafío, personas que no la verán como un recordatorio constante de todo lo que salió mal. Daniel, no puedes ir en serio. Voy completamente en serio. Ya hemos contactado con una agencia. Dicen que suele haber lista de espera para bebés, incluso para los que tienen complicaciones. Podría tener una buena vida con gente que realmente la quiera. Sentí la respiración de Elisa contra mi pecho, constante y confiada. No tenía ni idea de que su propio padre estaba discutiendo entregarla a extraños, de que el hombre que debería haber sido su protector más feroz era, en cambio, su mayor amenaza. ¿Y qué pasa conmigo?, pregunté. ¿Qué pasa con el hecho de que yo la quiero? Mamá, tienes 55 años. No puedes criar a una niña con necesidades especiales a tu edad. No es justo para ella ni para ti. ¿Desde cuándo decides tú lo que es justo para mí? Desde que empezaste a tomar decisiones sobre mi hija sin consultarme. Su voz se volvió fría, profesional. Soy su padre. Apruebes mis decisiones o no. Vengo a recogerla mañana por la mañana. ¿Y luego qué? ¿Simplemente se la entregarás a extraños? Haré lo que sea mejor para mi familia, para todos nosotros. La línea se cortó. Me quedé allí sentada sosteniendo a Elisa, escuchando el tono de línea ocupada y sintiendo que algo se rompía dentro de mi pecho. Este no era el hijo que había criado. Este no era el niño que solía llorar por los pájaros heridos y gastar su paga en juguetes para niños desfavorecidos en Navidad. Pero en algún lugar, enterrado bajo capas de miedo y egoísmo, ese niño todavía existía. Y si iba a salvar a Elisa, y salvar a Daniel de convertirse en alguien que odiaría al mirar atrás en este momento, necesitaba encontrarlo de nuevo. Elisa abrió los ojos, esos hermosos ojos, sin ver que ya parecían albergar más sabiduría de la que poseía su padre. Le toqué su diminuta mejilla, sintiendo la seda de su piel bajo mi dedo. Mañana, pequeña, susurré, tu papá vendrá a llevarte lejos de la persona que más te quiere. Pero él no sabe que he estado guardando secretos durante 35 años. Y algunos secretos tienen el poder de cambiarlo todo. Miré la vieja foto en mi repisa, una imagen de mi madre en mi boda, su mano apoyada con confianza en el arnés de su perro guía, su rostro radiante de alegría. Había sido la mujer más fuerte que jamás había conocido, y su ceguera no había definido sus limitaciones, había revelado sus extraordinarias capacidades. Pero Daniel nunca había escuchado esas historias, nunca había sabido de sus pinturas, su música, su asombrosa habilidad para leer las emociones de las personas en sus voces. Nunca había aprendido cómo había mantenido a nuestra familia durante la posguerra, aceptando trabajos de costura, sus dedos más precisos que los ojos de la mayoría de la gente. Nunca había sabido que la residencia, donde había pasado sus últimos años, no era un lugar para desvalidos, era una residencia para personas mayores independientes, donde había enseñado a otros residentes cómo desenvolverse sin la vista, donde había sido no una carga, sino una maestra, no dependiente, sino invaluable. Mañana, cuando viniera a por Elisa, le contaría todo, compartiría el secreto que había estado esperando 35 años justo para este momento. Y entonces él tendría que elegir, aferrarse a sus prejuicios o abrir su corazón a la verdad sobre lo que realmente significaba la ceguera en nuestra familia. Elisa se durmió en mis brazos, completamente confiada, completamente inocente de la tormenta que se reunía a su alrededor.
La abracé fuerte y comencé a planear la conversación que sanaría a nuestra familia o la destruiría para siempre. Pero primero, tuve una noche para amarla sin interferencias, una noche para susurrarle todas las historias familiares que merecía saber, una noche para prepararme para la batalla que determinaría si ella crecería sabiendo que era querida o creyendo que era indeseada. El sol de la tarde se inclinó a través de mis ventanas, proyectando cálidos patrones en la pared. Mañana traería sus propios desafíos, pero hoy, en este momento, Elisa estaba a salvo y era amada. Y a veces, estaba aprendiendo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Amar completamente en el momento presente y confiar en que el amor encontrará una manera de triunfar sobre el miedo. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi hermana Margarita. Vivía a 2 horas de distancia y siempre había sido la práctica, la hermana que resolvía problemas en lugar de recrearse en ellos. Si alguien podía ayudarme a navegar lo que se avecinaba, sería ella. «Elena, hace meses que no hablamos. ¿Está todo bien?» Pude escuchar la preocupación en su voz de inmediato. Margarita siempre había sabido leerme, incluso por teléfono. «Daniel ha sido padre la semana pasada», dije. Luego hice una pausa. «La bebé es ciega». El silencio se extendió entre nosotras. Margarita había conocido a nuestra madre más tiempo que cualquier otra persona viva. Ella entendía lo que esto significaba, qué recuerdos removería, qué miedos podría desencadenar. «Ay, cariño, ¿cómo lo está llevando Daniel?» «No lo está llevando. Está hablando de darla en adopción. Cree que la ceguera arruinó a nuestra familia, que es una especie de maldición de la que necesita escapar. Dios mío». La voz de Margarita se convirtió en un susurro. «Él no lo sabe, ¿verdad? ¿Lo de la verdadera historia de mamá?» «Nada. Nunca le conté nada más allá de lo básico». «Elena, ¿por qué? ¿Todos estos años? ¿Por qué lo mantuviste en secreto?» Cambié a Elisa a mi otro brazo. Había estado inquieta toda la tarde, como si pudiera sentir la tensión acumulándose a su alrededor. Incluso con 3 días de edad, parecía más en sintonía con las emociones que la mayoría de los adultos, porque quería protegerlo, dije. La memoria de mamá, sus logros, no quería que fueran disminuidos por personas que no podían entender. Y el padre de Daniel, ¿recuerdas cómo hablaba de las discapacidades? Tenía miedo de que si Daniel sabía demasiado, lo vería como algo a temer en lugar de algo a admirar. ¿Y ahora? Ahora mi nieta está a punto de pagar el precio de mi silencio. Margarita suspiró profundamente. ¿Quieres que vaya? ¿Que esté allí cuando se lo digas? No, esto es algo que tengo que hacer sola. Pero, Margarita, ¿y si me equivoco? ¿Y si contarle lo de mamá no cambia nada? ¿Y si está demasiado perdido en su miedo para escuchar la verdad? Entonces, al menos esa niña crecerá sabiendo que proviene de una línea de mujeres extraordinarias, incluso si su padre no puede verlo. Después de colgar, llevé a Elisa a mi dormitorio y abrí el arcón de cedro que había guardado a los pies de mi cama durante 30 años. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel de seda, estaban los tesoros que había estado guardando para el momento adecuado: fotografías, cartas, recortes de periódico y una pequeña caja de madera que contenía las posesiones más preciadas de mi madre. Puse todo sobre la cama, creando una línea de tiempo de una vida que había sido extraordinaria de maneras que Daniel no podía imaginar. La primera fotografía mostraba a mi madre a los 20 años, de pie junto a su caballete con un pincel en la mano. Sus ojos ya estaban nublados por la condición genética que finalmente le quitaría la vista por completo, pero su sonrisa era radiante, confiada. La pintura detrás de ella era un paisaje que había completado solo unos meses antes de perder la visión por completo. Colinas onduladas capturadas en colores tan vívidos que parecían vibrar con vida. Ella me había dicho una vez que pintaba tanto con el corazón como con los ojos, que el acto físico de ver era solo una forma de entender la belleza. Elisa se removió en mis brazos, su pequeña mano extendiéndose como si pudiera sentir la importancia del momento. Guié sus diminutos dedos para que tocaran el borde de la fotografía. «Esta es tu bisabuela, cariño. Te habría amado muchísimo». La siguiente fotografía era de 1943, mostrando a mi madre enseñando a una sala llena de mujeres a operar maquinaria en una fábrica de defensa. Había sido una de las primeras mujeres ciegas contratadas para el trabajo de guerra.
demostrando que las manos hábiles y las mentes agudas podían lograr lo que muchos creían imposible. Su rostro era serio, concentrado, completamente absorto en demostrar una técnica que ayudaría a mantener las líneas de producción funcionando mientras los hombres estaban en el extranjero. Ella ayudó a ganar una guerra. Elisa, las manos de tu bisabuela construyeron piezas para aviones que trajeron a los soldados a casa a salvo. Había docenas de fotografías más. Mi madre dirigiendo un coro de la iglesia, sus manos fluyendo por el aire mientras guiaba voces a la armonía, sin necesidad de ver sus caras. Mi madre en su máquina de coser, creando intrincados vestidos de novia, que las novias de toda nuestra provincia codiciaban. Mi madre enseñando en la escuela dominical, un círculo de niños reunidos a su alrededor, mientras contaba historias de la Biblia con un detalle tan vívido, que los niños olvidaban que ella no podía ver las imágenes de sus libros. Pero los recortes de periódico eran lo que realmente contaba la historia de quién había sido. Mujer local abre escuela para ciegos, decía un titular de 1955. El artículo describía cómo mi madre había comenzado un programa para enseñar a adultos recién ciegos a navegar por su mundo cambiado, cómo cocinar y limpiar y trabajar y amar sin la vista. Ella salvó a gente, Elisa, susurré. Personas que pensaban que sus vidas habían terminado porque habían perdido la visión. Tu bisabuela les enseñó que la vista era solo una herramienta entre muchas, que perderla no significaba perderlo todo. Otro recorte, de 1962. Maestra ciega recibe reconocimiento estatal. La fotografía mostraba a mi madre aceptando un premio por sus innovaciones en educación para personas con discapacidad visual. Había desarrollado técnicas para la enseñanza de matemáticas a través del tacto, métodos para ayudar a los niños a comprender las relaciones espaciales sin referencias visuales. La caja de madera contenía sus tesoros más personales, cartas de antiguos alumnos agradeciéndole por darles esperanza, una pequeña medalla que había recibido por su trabajo de guerra y, lo más preciado de todo, una serie de grabaciones de audio que había hecho para mí cuando estaba embarazada de Daniel. Encontré el pequeño reproductor de casetes que había guardado todos estos años e inserté con cuidado la primera cinta. La voz de mi madre llenó la habitación, cálida, fuerte y llena de amor. Elena, mi querida hija, para cuando escuches esto, estarás sosteniendo a tu propio bebé. Quiero que sepas que cualesquiera que sean los desafíos que enfrente tu hijo, cualesquiera que sean las diferencias que lo hagan especial, nunca debes ver esas diferencias como limitaciones. Son regalos esperando a ser desenvueltos. Elisa pareció calmarse al escuchar la voz de su bisabuela, como si alguna memoria genética reconociera la cadencia del amor que corría por nuestra línea familiar. He sido ciega durante 30 años, continuó la voz de mi madre, y puedo decirte que perder la vista no disminuyó mi vida, la concentró. Me obligó a prestar atención a cosas que había estado ignorando, a desarrollar sentidos que no sabía que tenía, a comprender que las cosas más importantes de la vida no se pueden ver de todos modos. El amor, el coraje, la compasión, la sabiduría, estas cosas existen más allá del alcance de cualquier limitación física. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba palabras que había oído tantas veces antes, pero nunca en el contexto del futuro de mi propia nieta. Si tu hija nace diferente, Elena, recuerda que diferente no significa menos. Significa que verá el mundo de maneras que podrían enseñarnos al resto de nosotros lo que nos hemos estado perdiendo. La grabación terminó, y la habitación cayó en un silencio que se sintió sagrado. Elisa se había dormido en mis brazos, su respiración constante y pacífica. Miré toda la evidencia esparcida sobre mi cama, prueba de una vida vivida, no a pesar de la ceguera, sino mejorada por ella. Documentación de logros que no tenían nada que ver con la vista física, y sí todo con la visión interior. Esto era lo que Daniel necesitaba ver. Esta era la verdad que podía transformar su miedo en orgullo, su vergüenza en celebración, su rechazo en protección feroz. Pero primero, tenía que superar la confrontación de mañana por la mañana. Tenía que encontrar las palabras que abrirían su corazón cerrado y dejarían que la luz de la verdad penetrara la oscuridad que había creado alrededor del nacimiento de su hija. Guardé cuidadosamente todo en el arcón de cedro
excepto una fotografía, la imagen de mi madre enseñando a aquellas mujeres en la fábrica de defensa. La coloqué en mi mesita de noche donde la vería a primera hora de la mañana, un recordatorio de la fuerza que corría por la sangre de nuestra familia. Tu bisabuela me dijo una vez, le susurré a Elisa, que la ceguera le enseñó a ver con el corazón en lugar de con los ojos. Tal vez eso es exactamente lo que tu papá necesita aprender, cómo verte con su corazón. Fuera de mi ventana, el barrio se estaba instalando en sus rutinas vespertinas. Las familias se reunían para cenar, los niños eran acostados, las parejas compartían las pequeñas intimidades que daban sentido a la vida. La vida normal continuaba, mientras yo me preparaba para una batalla que determinaría si Elisa sería alguna vez parte de ese mundo normal, o si crecería creyendo que no lo merecía. Pensé en Daniel de pequeño, en cómo solía subirse a mi regazo y pedirme que le contara historias sobre gente valiente, que superaba obstáculos imposibles. Su favorita siempre fue David y Goliat, el niño pequeño que derrotó al gigante porque tenía fe y coraje, y se negaba a ser intimidado por lo que parecía imposible. Mañana, le contaría una historia diferente sobre el coraje, la historia de su abuela, que había enfrentado al gigante de la ceguera, y no solo había sobrevivido, sino que había prosperado, que había convertido lo que otros veían como derrota en victoria, que había demostrado que los gigantes solo eran tan poderosos como les permitíamos ser. Elisa se movió en su sueño, su pequeño rostro girándose hacia el mío como si pudiera sentir mis pensamientos. A la luz de la lámpara parecía un ángel, perfecta y pacífica y completamente ajena a que su existencia se había convertido en un campo de batalla. Mañana, pequeña, susurré, lucharemos por tu futuro, y vamos a ganar, porque provienes de una familia de luchadoras, una familia de mujeres que convirtieron los obstáculos en oportunidades y las limitaciones en plataformas de lanzamiento para vidas extraordinarias. La casa se quedó en silencio a nuestro alrededor, pero mi mente ya estaba trabajando, ya preparándose para la conversación que sanaría a mi familia o me obligaría a elegir entre mi hijo y mi nieta. Pero no había una elección real. Elisa merecía saber que era querida. Merecía crecer escuchando historias sobre la mujer extraordinaria cuya sangre corría por sus venas. Merecía comprender que la ceguera en nuestra familia no era una maldición, era una tradición de convertir la oscuridad en luz. Apenas dormí esa noche. Cada vez que Elisa se removía, me encontraba conteniendo la respiración, preguntándome si este sería uno de nuestros últimos momentos de tranquilidad juntas. A las 3 de la mañana, renuncié a dormir por completo y la llevé a la cocina, donde me preparé un té y me instalé en la mecedora que mi madre había usado para consolarme 40 años atrás. Elisa estaba completamente despierta, sus ojos sin ver moviéndose como si estuviera estudiando algo fascinante en la oscuridad. Le toqué la mejilla suavemente, y ella se giró hacia mi mano con la confianza instintiva que los bebés tienen hacia las personas que los aman. «Sabes, pequeña», susurré, «tu bisabuela solía decir que las personas que no pueden ver con los ojos aprenden a ver con el alma. Quizás eso es lo que estás haciendo ahora mismo, viendo cosas que el resto de nosotros nos perdemos». A las 7 de la mañana, el coche de Daniel entró en mi entrada. Observé por la ventana cómo se quedó allí sentado durante varios minutos antes de salir, sus manos agarrando el volante como si se estuviera preparando para algo desagradable. Cuando finalmente se acercó a la puerta principal, su rostro tenía la expresión que usaba para las reuniones de negocios difíciles, cerrado, decidido, reacio a ser influenciado por la emoción. Pero también noté algo más. Sara no estaba con él. Esta era la decisión de Daniel, y la estaba enfrentando solo. Mamá. Ni siquiera miró a Elisa cuando abrí la puerta. Necesitamos que esto sea rápido. Tengo una reunión a las 10, y Sara, ella está pasando un mal momento con esto. Claro que lo está, dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Es una madre a la que se le pide que entregue a su bebé. Es una madre que entiende que el amor a veces significa hacer sacrificios difíciles. Quería reírme de la ironía, pero no había nada gracioso en ver a mi hijo convencerse de que abandonar a su hija era un acto de amor. Siéntate, Daniel. Por favor, antes de que te lleves a Elisa, hay algunas cosas que necesitas saber. Mamá, ya hemos pasado por esto.
No necesito una conferencia sobre la aceptación o sobre cómo sacar lo mejor de una mala situación. Necesito soluciones prácticas para problemas reales. Pero se sentó de todos modos, posado en el borde de mi sofá, como si estuviera listo para salir corriendo a la primera señal de una conversación emocional. Elisa estaba durmiendo en mis brazos, completamente pacífica, ajena a que su destino se estaba decidiendo a su alrededor. «Háblame de tu abuela», dije. Daniel frunció el ceño. «¿Qué tiene esto que ver? Sígueme la corriente. Dime qué recuerdas de ella». «No recuerdo nada. Murió cuando yo tenía 7 años, y vivía en una especie de residencia antes de eso. Nunca hablaste mucho de ella. ¿Y qué asumiste que significaba eso?» Se movió incómodo. Que estaba, no sé, enferma, incapaz de cuidarse sola, que su ceguera la hacía dependiente de otras personas. Extendí la mano para coger la fotografía que había colocado en la mesa auxiliar, la foto de mi madre en la fábrica de defensa. «Esta es tu abuela a los 35 años, durante la Segunda Guerra Mundial. Ella era la supervisora de toda una línea de producción». Daniel echó un vistazo a la fotografía, pero pude ver que no la estaba mirando de verdad. Su mente estaba en otro lugar, planeando ya el futuro de Elisa con extraños. «Qué bien, mamá, pero...» No era dependiente, Daniel. Era indispensable. Cuando otros supervisores no podían mantener sus cuotas de producción, enviaban los casos más difíciles a su línea, porque ella había desarrollado formas de identificar problemas de control de calidad a través del tacto y el sonido que eran más precisas que la inspección visual. Le entregué otra fotografía. Esta es ella recibiendo un reconocimiento del Departamento de Guerra por innovación en los procesos de fabricación. Esta vez sí miró la foto, su expresión parpadeando con sorpresa. Yo no sabía que trabajó durante la guerra. No sabías muchas cosas. Después de la guerra, fundó la primera escuela para adultos recién ciegos en nuestra provincia. Enseñó a personas que pensaban que sus vidas habían terminado a cocinar, limpiar, trabajar y vivir de forma independiente. Le mostré el recorte de periódico sobre la fundación de la escuela. Daniel lo leyó lentamente. Su ceño fruncido se acentuó. ¿Hizo todo esto ciega? Completamente ciega. Perdió la vista a los 22 años, igual que Elisa, pero en lugar de verlo como el final de sus posibilidades, lo vio como el comienzo de un tipo diferente de vida. Daniel dejó el recorte y miró a Elisa por primera vez desde que llegó. Pero estos eran otros tiempos, mamá. No existían los mismos sistemas de apoyo entonces. La gente tenía que ser más ingeniosa. Tienes razón. No existían sistemas de apoyo, así que ella los creó. Ella construyó lo que Elisa heredará, un mundo donde la ceguera no tiene por qué significar limitación. Pude verlo luchando, queriendo ignorar lo que le estaba mostrando, pero incapaz de ignorar la evidencia de los logros de su abuela. Incluso si eso es cierto, dijo finalmente, incluso si ella tuvo una vida excepcional, eso no garantiza que Elisa lo haga. ¿Qué pasa si no es tan capaz? ¿Qué pasa si tú no hubieras sido tan capaz de superar tu dislexia? ¿Qué pasa si me hubiera rendido contigo cuando las cosas se pusieron difíciles? Eso fue diferente. La dislexia es manejable. Esto es exactamente lo mismo. Es una diferencia que requiere adaptación, apoyo y personas que crean en las posibilidades, en lugar de centrarse en las limitaciones. Daniel se levantó bruscamente, paseando hasta la ventana. «Me estás pidiendo que apueste todo el futuro de mi hija a la esperanza y la inspiración, mamá. Así no funciona el mundo real. Te estoy pidiendo que le des la misma oportunidad que tuviste tú, la misma oportunidad que tuvo tu abuela. Mi abuela no tenía hijos de los que preocuparse. Ella no tenía que pensar en cómo su condición afectaría la vida de nadie más». La crueldad de esa afirmación me cortó la respiración. Daniel me tenía a mí. Me crió, me apoyó. Me ayudó a convertirme en la mujer que te crió a ti. Su ceguera no la hizo menos madre. La hizo una madre más creativa, pero pude ver que lo estaba perdiendo. Su rostro se estaba endureciendo de nuevo, retirándose detrás del muro de preocupaciones prácticas que le permitían evitar enfrentar la verdad emocional de lo que estaba haciendo. «Mira, agradezco la lección de historia familiar, pero no cambia los hechos. Elisa necesitará atención constante, educación especial, apoyo de por vida. Sara y yo no estamos equipados para ese tipo de responsabilidad.
¿Qué te hace pensar que unos extraños estarían mejor equipados que su propia familia? Porque ellos lo han elegido, se han preparado para ello. No la verán como un recordatorio de todo lo que salió mal. Ahí estaba, la verdad real. Elisa no era solo una carga para Daniel, era un símbolo de fracaso, la prueba de que su plan de vida perfecto había sido descarrilado por fuerzas que no podía controlar. ¿Eso es lo que ves cuando la miras? ¿Todo lo que salió mal? La mandíbula de Daniel se tensó. Veo a una niña que nunca tendrá una vida normal, una niña cuyas necesidades consumirán todo lo que tenemos para dar, y aún así, no será suficiente. Veo el final del futuro que Sara y yo planeamos juntas. Elisa se despertó como si pudiera escuchar el rechazo en la voz de su padre. No lloró, solo abrió esos hermosos ojos y pareció mirarlo directamente, aunque yo sabía que solo podía sentir la luz y el movimiento. Te está mirando, dije suavemente. No está mirando nada, no puede verme. Entonces, ¿por qué no intentas hablarle? Deja que escuche tu voz sin ira en ella. Por un momento, algo parpadeó en la expresión de Daniel, una sombra del niño que solía rogarme que le dejara sostener a cada bebé que encontrábamos, que solía decir que no podía esperar a ser padre él mismo, pero luego se apartó de nosotras, sacudiendo la cabeza. Esto no funciona, mamá. No voy a cambiar de opinión por unas historias sobre los logros de la bisabuela. Elisa se merece unos padres que la quieran exactamente como es, y esos no somos nosotros. Podría ser tú, si te dieras la oportunidad de... No, su voz fue definitiva. No podría serlo. Conozco mis limitaciones, incluso si tú no puedes verlas. Se acercó a nosotras, con los brazos extendidos para tomar a Elisa. Necesito que me la des ahora. La abracé más fuerte, sintiendo su calor contra mi pecho, su completa confianza en la mujer que la había amado desde el momento en que nació. Daniel, por favor, solo pasa un día con ella. Un día para ver quién es realmente en lugar de lo que crees que representa. Mamá, deja que duerma en tus brazos. Dale un biberón, cámbiale el pañal. Mira su cara cuando escuche tu voz. Mamá, dame a mi hija. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una sentencia de muerte. Elisa se removió, emitiendo los suaves sonidos que hacen los bebés cuando están contentos y seguros. No tenía idea de que el hombre que se acercaba a ella era el mismo que planeaba regalarla. Si te la llevas ahora, dije en voz baja, si sigues adelante con esta adopción, nunca podrás deshacerlo. Crecerá sabiendo que su padre eligió a extraños antes que a la familia. Crecerá agradecida de que su padre eligiera lo que era mejor para ella en lugar de lo que era más fácil para él. Miré a mi hijo, este hombre al que había criado para valorar el amor por encima de todo lo demás, y me di cuenta de que, en algún momento del camino, le había fallado más completamente de lo que jamás había imaginado. Había aprendido a ver las diferencias como amenazas, los desafíos como derrotas, el amor como algo que solo debería existir cuando fuera conveniente y sin complicaciones. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo, el secreto final que lo cambiaría todo, la verdad que salvaría a Elisa o me costaría a mi hijo para siempre. Hay una cosa más que necesitas saber, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos, sobre por qué la ceguera de tu abuela no fue una maldición. Sobre por qué la ceguera de Elisa podría ser el regalo más grande que nuestra familia haya recibido jamás. Daniel se detuvo, sus brazos todavía extendidos hacia Elisa. ¿De qué estás hablando? La condición genética que causó la ceguera de tu abuela, la misma condición que tiene Elisa, no solo quita la vista, Daniel, devuelve algo. Eso es ridículo. Tu abuela no solo se adaptó a la ceguera, desarrolló habilidades que las personas videntes no poseen. Oído absoluto, una conciencia espacial que rozaba lo sobrenatural, la capacidad de leer las emociones en las voces con una precisión que asombraba a todos los que la conocían. Pude ver la duda arrastrándose en su expresión. Estás haciendo que parezca una especie de superpoder. Te estoy diciendo la verdad. Elisa no solo lleva el gen de la ceguera, lleva el gen de la compensación sensorial extraordinaria. Podría convertirse en una música que escuche armonías que nadie más puede detectar, una terapeuta que entienda las emociones humanas mejor que nadie con vista jamás podría. O podría ser simplemente una niña ciega que necesita ayuda con todo. Sí, dije, o eso. Pero, ¿no crees que merece la oportunidad de descubrir cuál será?
Las manos de Daniel cayeron a sus costados. Algo en mi voz había cambiado. Algo que lo hizo detenerse y mirarme de verdad por primera vez desde que había llegado. ¿Qué quieres decir con habilidades que las personas videntes no poseen? Me levanté lentamente, todavía sosteniendo a Elisa, y caminé hacia el arcón de cedro que había bajado de mi dormitorio esa mañana. Tu abuela guardaba diarios, Daniel, registros detallados de todo lo que experimentó a medida que su vista se desvanecía y sus otros sentidos compensaban. Saqué un cuaderno encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por la edad pero aún legibles. Ella documentó cómo su oído se volvió tan agudo que podía identificar a las personas por sus pasos desde 3 habitaciones de distancia, cómo su sentido del tacto se refinó tanto que podía detectar fallos en la tela que los inspectores de fábrica con visión perfecta pasaban por alto. Daniel tomó el diario de mala gana, hojeando páginas cubiertas con la cuidadosa letra de mi madre. Aunque había sido ciega cuando escribió la mayor parte, su caligrafía era precisa, cada palabra formada con un cuidado deliberado. Escucha esto, dije, encontrando un pasaje que había leído innumerables veces. Ella escribió, hoy me di cuenta de que puedo oír colores. La luz del sol de la mañana tiene un sonido diferente al de las sombras de la tarde. Las rosas rojas del jardín de Elena cantan en una frecuencia más alta que las amarillas. No estoy perdiendo mi conexión con el mundo visual. Estoy descubriendo nuevas formas de experimentarlo. Eso suena a... Daniel hizo una pausa, frunciendo el ceño. A poesía, no a ciencia. Lee la siguiente entrada. Encontró la página que le indiqué y leyó en voz alta. El doctor Martínez confirmó lo que sospechaba. Las áreas de mi cerebro que una vez procesaron información visual se han reorganizado para mejorar el procesamiento auditivo y táctil. Ahora puedo detectar estados emocionales en las voces con un 93% de precisión, en comparación con el promedio del 62% para individuos videntes. Mi conciencia espacial ha mejorado hasta el punto de que puedo navegar por entornos complejos con la misma eficiencia que cualquiera con vista. Daniel levantó la vista del diario, la confusión reemplazando parte de su certeza. ¿Esto es de un médico? El doctor. Martínez era un neurólogo que estudiaba la compensación sensorial en pacientes ciegos. Tu abuela se ofreció como voluntaria para su programa de investigación durante 15 años. Ella ayudó a demostrar que la ceguera no solo quita algo, le da permiso al cerebro para desarrollarse de maneras extraordinarias. Le entregué una carpeta de documentos médicos que había guardado todos estos años. Estos son los resultados de sus pruebas. Daniel. Puntuaciones de razonamiento espacial en el percentil 99. Habilidades de discriminación auditiva que excedían el rango de las pruebas normales. Retención de la memoria que asombró a los investigadores. Elisa emitió un suave arrullo, como si estuviera participando en la conversación sobre su propio potencial futuro. Daniel la miró, y por primera vez, vi algo más que rechazo en su expresión. Incluso si esto es cierto, dijo lentamente. Incluso si la abuela tuvo algún tipo de habilidades excepcionales, eso no significa que Elisa se desarrollará de la misma manera. Tienes razón, no garantiza nada, pero significa que la posibilidad existe. Significa que en lugar de ver su ceguera como una limitación, podríamos verla como el comienzo de algo extraordinario. Caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde mi madre me había enseñado a identificar las plantas por su aroma y textura en lugar de por su apariencia. Tu abuela solía decirme que las personas videntes viven en un mundo de superficies. Ven el color de una rosa, pero se pierden la compleja sinfonía de su fragancia. Notan la forma de la cara de una persona, pero no pueden escuchar las sutiles variaciones en la voz que revelan el verdadero carácter. Estás hablando de ella como si fuera sobrehumana. Estoy hablando de ella como si fuera completamente humana, más humana de lo que la mayoría de la gente tiene la oportunidad de ser, porque su ceguera la obligó a prestar atención a cosas que el resto de nosotros ignoramos. Daniel dejó el diario y se frotó las sienes. Todo esto es muy interesante, mamá, pero no cambia las realidades prácticas. Incluso si Elisa desarrolla algún tipo de sentidos mejorados, seguirá necesitando educación especial, adaptaciones especiales, supervisión constante, como la necesitaste tú para tu dislexia. Eso fue diferente. ¿Lo fue? Necesitaste tutores, adaptaciones especiales en los exámenes, tiempo extra en las tareas.
Necesitaste profesores que entendieran que tu cerebro procesaba la información de manera diferente. Y mira cómo resultó eso. Daniel se quedó en silencio por un largo momento, mirando fijamente a Elisa con una expresión que no podía descifrar del todo. Estaba despierta pero tranquila, su pequeña mano extendiéndose hacia su voz aunque no pudiera verlo. «¿Qué pasa si te equivocas?», preguntó finalmente. «¿Qué pasa si me la quedo y ella no desarrolla estas habilidades de las que hablas? ¿Qué pasa si es simplemente ciega ordinaria? ¿Qué pasa si sacrificamos todo para darle oportunidades que no puede aprovechar? Entonces la amaremos de todos modos. Encontraremos otras maneras de ayudarla a prosperar. Descubriremos cuáles son sus dones particulares y los cultivaremos en su lugar. ¿Y si no hay dones? ¿Si es solo discapacitada?». La palabra flotó en el aire como un desafío. Me di cuenta de que este era el miedo real que impulsaba el rechazo de Daniel. No que Elisa sufriera, sino que fuera ordinaria, normal, humana en todas las formas complicadas y desordenadas que decepcionaban a las personas que esperaban la perfección de sus hijos. «Daniel», dije suavemente, «¿recuerdas cuando tenías 8 años, luchando por leer, convencido de que eras tonto porque las palabras no se quedaban quietas en la página? ¿Qué tiene eso que ver? ¿Recuerdas lo que te dije?». Se quedó callado por un momento, pensando. Dijiste que mi cerebro estaba simplemente cableado de manera diferente, y que diferente no era peor, solo diferente. ¿Y recuerdas lo que me dijiste de vuelta? Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Pregunté si eso significaba que era especial o que estaba roto. ¿Y qué te dije? Dijiste que era especial porque estaba dispuesto a trabajar más duro que otros niños para lograr las mismas cosas. Que luchar no me hacía débil, me hacía fuerte. Elisa eligió ese momento para soltar un pequeño bostezo, su boca formando una O perfecta, que la hacía parecer imposiblemente dulce y vulnerable. Sin pensarlo, Daniel extendió la mano y le tocó la mejilla con un dedo. Ella se giró hacia su toque de inmediato, toda su cara orientándose hacia su presencia. «Ella sabe que eres su padre», dije suavemente. «¿Cómo puedes saberlo?». «De la misma manera que tu abuela podía leer las emociones en las voces. Algunos tipos de reconocimiento no requieren la vista». Daniel no retiró la mano. En cambio, dejó que los diminutos dedos de Elisa se envolvieran alrededor de su dedo, su agarre sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeño. «Es tan pequeña», susurró. «Tiene el tamaño justo para un bebé de 3 días. Y es el bebé justo para unos padres que son lo suficientemente valientes como para amarla». Durante varios minutos, permanecimos allí en silencio mientras Daniel dejaba que Elisa sostuviera su dedo. Pude ver la guerra ocurriendo en su expresión, el miedo luchando contra el amor, las preocupaciones prácticas lidiando con los instintos paternales. «Sara no sabe nada de esto», dijo finalmente. «Sobre la abuela, sobre la investigación, sobre la posibilidad de que Elisa desarrolle habilidades especiales. Entonces quizás sea hora de decírselo. Quizás se merezca saber que no dio a luz a una carga, dio a luz a una niña pequeña con un potencial extraordinario. ¿Qué pasa si decírselo solo hace que todo sea más difícil? ¿Qué pasa si le da falsas esperanzas? Daniel, la esperanza no es falsa a menos que te niegues a actuar en consecuencia. Y ahora mismo, la única esperanza de Elisa es que sus padres elijan ver las posibilidades en lugar de solo los problemas». Elisa soltó su dedo y se estiró, sus diminutos brazos alcanzando el techo como si estuviera abrazando el mundo entero. El gesto fue tan abierto, tan confiado, que me oprimió la garganta de emoción. «Sigo pensando en todas las cosas que nunca podrá hacer», admitió Daniel. «Conducir un coche, ver un atardecer, ver películas, reconocer caras. Y yo sigo pensando en todas las cosas que podría hacer que el resto de nosotros no podemos. Escuchar música de maneras que asombrarían a los músicos profesionales. Entender la naturaleza humana con una perspicacia que podría ayudar a sanar relaciones rotas. Navegar por el mundo con una confianza que proviene de saber exactamente dónde encaja en él». Daniel miró a Elisa de nuevo. La miró de verdad. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Qué pasa si no puedo ser el tipo de padre que ella necesita? Entonces aprenderás. De la misma manera que yo aprendí a ser el tipo de madre que necesitabas cuando luchabas con la dislexia. De la misma manera que tu abuela aprendió a ser el tipo de persona que convirtió la ceguera en un superpoder. Haces que suene tan simple. No es simple,
Es la cosa más difícil que jamás harás, pero también es la cosa más importante que jamás harás. Elisa comenzó a quejarse ligeramente, emitiendo los pequeños sonidos que significaban que estaba sintiendo hambre. Sin pensar, Daniel cambió de posición para poder ver su cara más claramente. ¿Cuándo comió por última vez? La pregunta fue tan ordinaria, tan paternal, que me dio esperanza. Hace unas 2 horas. Estará lista para otro biberón pronto. ¿Podría? Dudó. ¿Podría darle yo de comer? Antes de tomar cualquier decisión, ¿podría simplemente intentar cuidarla un poco? Ya no era dolor, era claridad. Mi hijo finalmente estaba haciendo las preguntas correctas, finalmente dispuesto a considerar que el amor podría ser más fuerte que el miedo. Claro que puedes, dije. Déjame mostrarte cómo le gusta que la sostengan. Mientras le pasaba a Elisa a los brazos de Daniel, mostrándole cómo apoyar su cabeza y colocar el biberón, vislumbré al padre en el que podía convertirse, paciente, gentil, completamente absorto en el pequeño milagro de alimentar a su hija. Elisa se acomodó contra él como si hubiera estado esperando toda su corta vida por este momento. Bebió constantemente, sus ojos sin ver enfocados en su rostro, como si estuviera memorizando el sonido de su latido, el aroma de su piel, la forma particular en que susurraba su nombre. Está tan tranquila, dijo Daniel con asombro. Sabe que está a salvo, dije. Puede sentir el amor, incluso cuando no puede verlo. Y por primera vez desde el nacimiento de Elisa, me permití creer que tal vez, solo tal vez, mi nieta crecería sabiendo que era querida por las personas que se suponía que debían amarla más. Durante 20 minutos, Daniel alimentó a Elisa en completo silencio. Le vi descubrir los pequeños detalles que hacen real a un bebé. Cómo se agarraba a su dedo mientras bebía, cómo movía las cejas cuando se estaba concentrando, cómo hacía pequeños ruidos de satisfacción cuando la leche fluía a la velocidad justa. Cuando terminó de comer, la sostuvo contra su hombro, exactamente como yo le había enseñado, dándole palmaditas en la espalda con el ritmo suave que surge de forma natural, una vez que dejas de pensarlo. Elisa se acurrucó completamente contra él, su pequeño cuerpo relajándose en la curva de su brazo. Confía en mí, dijo, con asombro en su voz. Está programada para confiar en ti. Eres su padre. Pero yo no he estado actuando como su padre. No, asentí, pero podrías empezar ahora. El teléfono de Daniel vibró con un mensaje de texto. Con cuidado, cambió a Elisa a un brazo y lo comprobó. Su expresión se oscureció inmediatamente. Es Sara. La asesora de adopciones quiere reunirse esta tarde. Dice que necesitamos tomar una decisión hoy si queremos proceder con la colocación. ¿Hoy? Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué tanta prisa? Aparentemente hay una pareja que ha estado esperando a un bebé exactamente como Elisa. Necesidades especiales, pero lo suficientemente joven como para vincularse correctamente. La asesora dice que oportunidades como esta no esperan. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. ¿Una pareja que se especializa en niños con necesidades especiales? Sí, tienen experiencia, mamá. Saben en lo que se meten. No pasarán años resintiéndola por no ser normal. La crueldad de esa última frase me golpeó como una bofetada. ¿Crees que eso es amor, Daniel? ¿Aceptación condicional basada en cumplir expectativas? Creo que el amor es querer lo mejor para alguien, incluso cuando no es lo mejor para ti. ¿Y crees que unos extraños amarán a Elisa más de lo que podría su propia familia? Daniel miró a Elisa, que se había dormido contra su pecho. A la suave luz de la mañana, parecían un retrato perfecto de padre e hija. Su cabello oscuro contra sus delicados rasgos, su diminuta mano apoyada con confianza contra su camisa. Creo que unos extraños podrían estar mejor equipados para darle lo que necesita, dijo en voz baja. Lo que necesita son padres que la vean como un regalo, no como un problema a resolver. Mamá, sé realista. Sara apenas se mantiene en pie. Llora cada vez que mira a Elisa. Yo trabajo 60 horas a la semana y viajo 2 veces al mes. No tenemos el tiempo ni los recursos emocionales para una niña que va a necesitar atención especializada constante. Sara llora porque está de duelo por la pérdida del bebé de fantasía que imaginó, y porque su marido está rechazando a su bebé real. Dale la oportunidad de enamorarse de la hija que realmente tiene. El teléfono de Daniel vibró de nuevo. Otro mensaje. La asesora quiere saber si podemos adelantar la reunión al mediodía. La otra pareja está volando desde otra provincia,
y quieren empezar el papeleo de inmediato. Miré el reloj de mi repisa. 10:30 de la mañana. En 1 hora y media, el destino de Elisa podría decidirse permanentemente. Daniel, por favor, antes de que te reúnas con esa asesora, antes de que firmes cualquier papel, déjame llamar a Sara. Déjame compartir con ella lo que he compartido contigo. Que sepa sobre la herencia de su hija, su potencial. Sara no necesita falsas esperanzas en este momento. Necesita soluciones prácticas. ¿Y si no es falsa esperanza? ¿Y si Elisa realmente desarrolla habilidades extraordinarias? ¿Y si estás entregando a una niña que podría crecer para ser excepcional? ¿Y si nos la quedamos y pasamos el resto de nuestras vidas preguntándonos si tomamos la decisión correcta? ¿Y si la resentimos por cambiar nuestras vidas de maneras para las que no estábamos preparados? Elisa se movió ligeramente en los brazos de Daniel, haciendo suaves ruidos de bebé que parecían casi conversacionales. Él la miró automáticamente, ajustando su agarre para asegurarse de que estuviera cómoda. Ella hace los mismos ruidos que tú solías hacer, dije suavemente. ¿Qué quieres decir? Cuando tenías su edad, tenías esta forma particular de suspirar cuando estabas contento. Elisa hace exactamente lo mismo. Y cuando estabas inquieto, hacías estos pequeños ruidos de frustración que eran casi como si estuvieras tratando de discutir con el mundo. Ella también hace eso. Daniel estudió el rostro de Elisa con nueva atención. ¿De verdad? Tiene tu boca, tu barbilla, incluso la forma en que tienes las orejas. Pero sus ojos, esos son los ojos de Sara. Y sus dedos son largos y elegantes, como los de tu abuela. ¿Puedes ver todo eso? Una abuela ve todo sobre su nieta, al igual que tu abuela podía ver cosas sobre las personas que la gente vidente se perdía. El teléfono de Daniel sonó esta vez, despertando a Elisa. No lloró, solo abrió los ojos y pareció mirar a su alrededor con tranquila curiosidad. Es Sara, dijo Daniel, contestando la llamada. Hola. ¿Qué? Despacio. No puedo entender. ¿Qué quieres decir con que tuviste un sueño? Escuchó durante varios minutos, su expresión cambiando de impaciencia a confusión, a algo que podría haber sido esperanza. ¿Estás segura? ¿De verdad soñaste que...? Vale, sí. Todavía estoy en casa de mamá. Está aquí conmigo. Sí, está bien. De hecho es muy guapa, Sara. Contuve la respiración, tratando de escuchar el lado de Sara en la conversación. No, todavía no he llamado a la asesora. ¿Qué quieres decir con que quieres pensarlo más? Pensé que estabas segura. ¿Qué? Por supuesto que puedo llevarla a casa. Podemos hablarlo juntos. Elisa hizo uno de sus suaves arrullos, y Daniel respondió automáticamente cambiándola a una posición más cómoda. Sara, hay algunas cosas sobre mi abuela que nunca supe. Cosas que podrían cambiar la forma en que pensamos sobre la condición de Elisa. Sí. Te lo contaré todo cuando llegue a casa. Colgó y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Con qué soñó Sara? Pregunté. Dijo que soñó con una mujer que nunca había visto antes, pero que de alguna manera sabía que era la bisabuela de Elisa. En el sueño, esta mujer estaba enseñando a niños a pintar con las manos en lugar de con los ojos, y todas las pinturas eran más bonitas de lo que Sara había visto jamás. Contuve el aliento. Tu abuela impartía clases de arte a niños ciegos. Fue uno de sus programas más exitosos. Sara dijo que la mujer del sueño le dijo que Elisa iba a ver el mundo en colores que aún no tienen nombre, que iba a enseñar a otras personas a comprender la belleza de maneras completamente nuevas. ¿Y Sara creyó el sueño? Dijo que se sintió más real que estar despierta. Dijo que cuando se despertó, sintió que Elisa la estaba llamando, pidiéndole que fuera lo suficientemente valiente como para amarla. Elisa eligió ese momento para bostezar, un bostezo diminuto y perfecto que la hacía parecer imposiblemente dulce y vulnerable. Daniel le sonrió, y vi algo que había estado esperando desde el día en que nació, genuina ternura paternal. Realmente es preciosa, dijo en voz baja. Estaba tan centrado en lo que estaba mal en ella, que nunca me fijé de verdad en lo que estaba bien. Todo está bien en ella, Daniel. Es exactamente quien se supone que debe ser. La asesora todavía nos espera al mediodía. ¿Qué le vas a decir? Daniel miró a Elisa de nuevo, estudiando su rostro como si lo estuviera memorizando. Aún no lo sé, pero creo que Sara y yo necesitamos tener una conversación más larga antes de tomar cualquier decisión permanente. ¿Y si decidís quedárosla?
¿Estáis preparados para lo difícil que podría ser? Estoy preparado para descubrir si el amor es más fuerte que el miedo, dijo. Tu abuela lo descubrió. Tú lo descubriste conmigo cuando estaba luchando. Quizás sea hora de que yo también lo descubra. Elisa abrió los ojos de nuevo. Esos hermosos ojos sin ver que parecían albergar infinitas posibilidades. Por primera vez desde su nacimiento, Daniel no desvió la mirada. Hola, pequeña, susurró. Soy tu papá, y creo que quizás es hora de que empiece a actuar como tal. El reloj de mi repisa dio las 11 campanadas. En una hora, Daniel estaría firmando papeles para entregar a Elisa, o estaría llevando a su hija a casa para comenzar la aventura más importante de su vida. Pero mientras le veía sostenerla, veía la forma en que automáticamente la mecía cuando hacía ruidos inquietos, notaba lo natural que había caído en el ritmo de responder a sus necesidades. Empecé a creer que el amor realmente podría ser más fuerte que el miedo. Elisa pareció sentir el cambio en la energía de su padre. Se acurrucó más profundamente en sus brazos. Su respiración se ralentizó para acompasarse con su latido, su pequeño cuerpo completamente confiado en su capacidad para mantenerla a salvo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Daniel. Ahora eliges, dije. Eliges qué tipo de padre quieres ser, qué tipo de familia quieres construir, qué tipo de amor quieres que Elisa crezca creyendo que merece. Daniel me miró, luego a Elisa, luego de nuevo a mí. Si nos la quedamos, ¿nos ayudarás? ¿Nos enseñarás a ver su potencial en lugar de solo sus limitaciones? Os enseñaré todo lo que vuestra abuela me enseñó sobre convertir las diferencias en dones. Pero Daniel, tenéis que querer aprender. Tenéis que creer que Elisa vale el esfuerzo. Creo, dijo lentamente. Creo que tal vez lo vale todo. Afuera, un coche se detuvo en la entrada. Sara había venido a ver a su hija. Sara entró por mi puerta principal como una mujer que regresa de un largo viaje. Su rostro todavía estaba pálido, sus ojos rojos por el llanto, pero había algo diferente en su postura, una tranquila determinación que no había estado allí antes. Se detuvo cuando vio a Daniel sosteniendo a Elisa, y por un momento, los tres simplemente se miraron. Elisa, sintiendo una nueva presencia, giró la cabeza hacia la voz de Sara incluso antes de que su madre hablara. «Sabe que estoy aquí», susurró Sara. «Te ha estado esperando», dije suavemente. Sara se acercó lentamente, como si temiera que Elisa pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Cuando llegó al sofá, se sentó junto a Daniel, sus ojos fijos en su hija con una intensidad que me cortó la respiración. «He tenido miedo de sostenerla», admitió Sara. Miedo de que si la amaba demasiado, se volvería imposible entregarla. ¿Y ahora?, preguntó Daniel suavemente. Ahora tengo miedo de que si no la sostengo, me arrepentiré por el resto de mi vida. Daniel transfirió con cuidado a Elisa a los brazos de Sara. En el momento en que Elisa se acurrucó contra el pecho de su madre, sucedió algo mágico. Toda la tensión que Sara había estado cargando en sus hombros simplemente se desvaneció. Elisa hizo un pequeño ruido de satisfacción y se acurrucó más cerca del calor de Sara. «Oh», respiró Sara. «Oh, es tan perfecta. Cuéntale sobre tu sueño», dijo Daniel. Sara lo miró, sorprendida. «¿Me crees? ¿Lo del sueño?» «Estoy empezando a creer en muchas cosas que antes no podía entender». Sara volvió a mirar a Elisa, acariciando el suave cabello de su hija con dedos temblorosos. «Vi a esta mujer, mayor, con el rostro más tranquilo que he visto nunca. Era ciega, pero se movía por este estudio de arte como si pudiera verlo todo perfectamente. Estaba enseñando a estos niños, todos ciegos también, a pintar usando el tacto, el olfato y la intuición. Busqué la fotografía de mi madre en su estudio de arte, la que había estado guardando exactamente para este momento. ¿Se parecía a esta?» Sara tomó la fotografía y jadeó. «Es ella. Es exactamente ella. ¿Cómo es posible? Nunca antes había visto esta foto en mi vida. Esa es la bisabuela de Elisa», dije. Ella desarrolló un programa de arteterapia para niños recién ciegos. Les enseñó que la visión no era la única manera de entender la belleza. «En mi sueño», continuó Sara, su voz cobrando fuerza, me dijo que Elisa iba a ver el mundo en colores que la gente vidente se pierde por completo. Dijo que Elisa entendería las emociones de maneras que podrían sanar corazones rotos,
que escucharía música en los sonidos cotidianos que inspiraría a otros a encontrar alegría en los momentos sencillos. Elisa se removió en los brazos de Sara, haciendo suaves ruidos que parecían casi conversacionales. Sara automáticamente ajustó su agarre, meciéndola suavemente en respuesta a las necesidades de su hija. Dijo algo más, añadió Sara en voz baja. Dijo que el amor no se trata de ver la perfección de alguien, se trata de ver el potencial de alguien y ser lo suficientemente valiente como para ayudarle a alcanzarlo. El teléfono de Daniel vibró de nuevo. La asesora de adopciones. ¿Qué le vas a decir?, pregunté. Daniel miró a Sara, luego a Elisa, luego de nuevo a su esposa. ¿Qué quieres hacer? Quiero cancelar la cita, dijo Sara sin dudar. Quiero llevar a nuestra hija a casa y descubrir cómo ser los padres que se merece. ¿Estás segura? Ayer estabas convencida de que la adopción era la única opción. Ayer estaba de duelo por el bebé que pensé que quería en lugar de celebrar al bebé que realmente tengo. Ayer estaba dejando que el miedo tomara decisiones que el amor debería estar tomando. Elisa abrió los ojos al sonido de la voz de su madre. Esos hermosos ojos sin ver que parecían mirar directamente al alma de Sara. Mírala, susurró Sara. No está rota, ni es deficiente, ni limitada. Es simplemente diferente. Y diferente no significa menos. Daniel cogió su teléfono y marcó el número de la asesora de adopciones. Contuve la respiración mientras esperaba a que contestara. Señorita Chen, soy Daniel Morales. Sí, sobre la cita de hoy. Llamo para cancelarla. No, hemos decidido quedarnos con nuestra hija. Sí, estoy seguro. Gracias por su comprensión. Colgó y miró a Sara y Elisa con una expresión de asombro, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. «De verdad vamos a hacer esto», dijo. «De verdad vamos a hacer esto», asintió Sara. Elisa eligió ese momento perfecto para sonreír, su primera sonrisa real, diminuta pero inconfundible. A ambos padres se les cortó la respiración. ¿Has visto eso?, se rió Sara, con lágrimas corriendo por su rostro. Está feliz, sabe que la elegimos. Los bebés tan pequeños no suelen sonreír así, dijo Daniel asombrado. Quizás ya está desarrollando esas habilidades especiales que tenía tu abuela, sugirió Sara. Quizás puede sentir las emociones más claramente que otros bebés. Vi a mi familia descubriéndose mutuamente, aprendiendo a ver más allá de sus miedos el amor que había estado esperando debajo todo el tiempo. Pero todavía había una cosa más que necesitaban saber, una pieza final del rompecabezas que les ayudaría a entender lo extraordinario que podía ser el futuro de su hija. Hay algo más, dije en voz baja, algo que aún no os he contado sobre la condición de Elisa. Ambos me miraron, Sara todavía acunando a Elisa, la mano de Daniel apoyada protectoramente en la espalda de su hija. La condición genética que causa la ceguera en nuestra familia se llama amaurosis congénita de Leber. La mayoría de la gente se centra en lo que quita, pero investigaciones recientes han descubierto algo notable sobre las personas que portan esta variación genética en particular. Saqué la carpeta de artículos de investigación que había estado coleccionando durante años, estudios que había esperado no necesitar nunca, pero que guardé por si acaso. Los niños con el tipo específico de LCA de Elisa no solo desarrollan oído o tacto mejorados, desarrollan algo llamado compensación sinestésica, la capacidad de experimentar el mundo a través de sentidos interconectados a los que la mayoría de la gente no puede acceder. ¿Qué significa eso?, preguntó Sara. Significa que Elisa podría literalmente escuchar colores, sentir la música, ver las emociones como patrones de calor y energía. Podría desarrollar una conciencia espacial tan aguda que podría navegar por entornos complejos con más eficiencia que las personas videntes. Podría entender la naturaleza humana con una intuición que podría convertirla en una sanadora, maestra o consejera extraordinaria. Daniel miró fijamente los documentos de investigación. ¿Estás diciendo que su ceguera podría realmente darle habilidades que otros no tienen? Estoy diciendo que lo que parece una limitación podría ser en realidad un tipo diferente de don. Vuestra abuela no tuvo éxito a pesar de su ceguera. Tuvo éxito gracias a lo que su ceguera le permitió desarrollar. Sara miró a Elisa con nuevos ojos. Así que cuando soñé con ella viendo colores que aún no tienen nombre, podrías haber estado viendo un atisbo de su futuro real.
Los niños con compensación sinestésica a menudo describen experimentar colores y sonidos y texturas que las personas videntes ni siquiera pueden imaginar. Elisa hizo otro ruido suave, y esta vez ambos padres respondieron al instante, Sara ajustando su posición y Daniel acercándose para acariciar la mejilla de Elisa. «Miraos», dije, sonriendo. «Ya estáis aprendiendo a leer sus señales. Ya os estáis convirtiendo en los padres que ella necesita. Tenemos tanto que aprender», dijo Sara, «sobre su condición, sobre las opciones de educación especial, sobre cómo ayudarla a desarrollar su potencial. Aprenderemos juntos», dijo Daniel con firmeza. «Todos nosotros, como familia. Lo primero que debéis aprender», dije, «es que Elisa no es un proyecto a arreglar, ni un problema a resolver. Es una niña pequeña que necesita ser amada exactamente como es mientras se le da toda oportunidad para convertirse en todo lo que es capaz de ser». Elisa bostezó de nuevo, ese bostezo diminuto y perfecto que la hacía parecer lo más preciado del mundo. «Se está cansando», observó Sara. «Ha tenido un gran día», dijo Daniel, «conociendo a sus padres por primera vez». «De nuevo», corrigió Sara, «conociendo a sus padres de nuevo, por primera vez con el corazón abierto». Mientras se preparaban para llevar a Elisa a casa, realmente a casa, para comenzar su vida como familia, sentí que algo se asentaba en mi pecho que no había experimentado desde el día en que nació. Paz, alivio, la certeza absoluta de que todo saldría bien. «Una cosa más», dije mientras recogían las cosas de Elisa. «Vuestra abuela le dejó algo a su bisnieta. Ella siempre dijo que esperaba que su legado continuara a través de las generaciones». Le entregué a Sara una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una delicada pulsera de plata, del tamaño de la muñeca de un bebé, con pequeños dijes que habían sido elaborados para ser explorados a través del tacto en lugar de la vista, piedras lisas, metales texturizados, pequeñas campanillas que crearían sonidos suaves con el movimiento. «La hizo ella misma», expliqué, «para la bisnieta que de alguna manera sabía que lo necesitaría algún día». Sara abrochó la pulsera alrededor de la diminuta muñeca de Elisa. Elisa inmediatamente la buscó con dedos curiosos, explorando las diferentes texturas con la atención concentrada que, algún día, le ayudaría a navegar y comprender su mundo. «Bienvenida a la familia, Elisa», susurró Sara. «Bienvenida a una familia que ve con el corazón». Mientras se marchaban en coche, llevando a su hija a casa para comenzar la mayor aventura de sus vidas, me quedé en la puerta y recordé las palabras de mi madre de hace tantos años. «El amor no se trata de lo que le falta a alguien, Elena. Se trata de lo que aportan al mundo solo por estar en él». Elisa se iba a casa con unos padres que finalmente entendían esa verdad. Y a veces, eso es todo lo que cualquier niño necesita: ser visto, amado y valorado por exactamente quien es. 6 meses después, recibí una llamada telefónica que cambió todo lo que creía saber sobre las segundas oportunidades. «Mamá, tienes que venir enseguida». La voz de Daniel estaba llena de emoción. «Elisa acaba de hacer algo increíble». Los encontré en su salón, que había sido transformado en lo que solo podría describirse como un país de las maravillas sensorial. Telas de textura suave colgaban del techo, creando caminos suaves para las manos exploradoras. Carillones de viento de diferentes materiales y tonos colgaban a varias alturas, creando una sinfonía de sonidos que respondían al más ligero movimiento. La mesa de centro había sido reemplazada por cojines y superficies cubiertas de materiales que Elisa podía explorar con seguridad: piedras de río lisas, musgo suave, trozos de corteza de diferentes árboles. Elisa, ahora de 7 meses, estaba sentada en el centro de este mundo cuidadosamente diseñado, completamente absorta en algo que me cortó la respiración. Sostenía un pequeño xilófono de madera, pero no lo golpeaba al azar como lo haría la mayoría de los bebés. En cambio, estaba creando patrones de sonido deliberados, haciendo una pausa entre las notas como si estuviera escuchando algo que el resto de nosotros no podíamos oír. «Mira esto», susurró Sara, sentándose junto a Elisa con un pequeño cuenco de diferentes recipientes de especias. Abrió un frasco de canela y lo sostuvo cerca de la mano de Elisa. Elisa inmediatamente dejó de tocar el xilófono y se acercó al aroma, pero en lugar de simplemente agarrar el recipiente, mantuvo la mano en el aire sobre él,
sus dedos moviéndose como si estuviera trazando patrones invisibles. Luego regresó al xilófono y tocó 3 notas, alta, media, baja, que de alguna manera capturaban perfectamente la esencia cálida y dulce de la canela. Ella hace esto con todo ahora, explicó Daniel, sentado con las piernas cruzadas en el suelo junto a su hija. Diferentes aromas inspiran diferentes patrones musicales. La vainilla siempre son notas ascendentes. El limón crea combinaciones nítidas y brillantes. El pino la hace tocar estos tonos profundos y resonantes que suenan como un bosque. Me hundí en la silla más cercana, abrumada por lo que estaba presenciando. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Empezó hace unas 3 semanas, dijo Sara. Al principio pensamos que era coincidencia, pero luego nos dimos cuenta de que estaba creando los mismos patrones musicales para los mismos aromas cada vez. Está desarrollando su propio lenguaje para traducir los olores a sonidos. Elisa había pasado a explorar un trozo de tela de seda, pasando sus diminutos dedos por su superficie con intensa concentración. Después de un momento, dejó la tela y regresó al xilófono, esta vez creando una melodía fluida, que parecía capturar la cualidad suave y líquida de la seda en forma musical. Está oyendo acordes, me di cuenta. Está experimentando ese único aroma como múltiples notas musicales tocadas simultáneamente. El neurólogo pediátrico dice que está desarrollando habilidades sinestésicas a un ritmo acelerado, continuó Daniel. La mayoría de los niños con la condición de Elisa no muestran este tipo de cruce sensorial hasta que tienen al menos 2 años. Elisa está demostrando lo que él llama integración excepcional del input sensorial. Sara abrió otro recipiente de especias, romero esta vez, y Elisa inmediatamente se giró hacia el aroma. Su respuesta fue diferente ahora, más compleja. Mantuvo ambas manos en el aire, una encima de la otra, como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Luego tocó una serie de notas que parecían superponerse entre sí, creando armonías que no deberían haber sido posibles con un simple xilófono. Está oyendo acordes, me di cuenta. Está experimentando ese único aroma como múltiples notas musicales tocadas simultáneamente. El neurólogo cree que su cerebro está desarrollando vías neuronales a las que la mayoría de la gente nunca accede, dijo Sara. Dice que podría crecer experimentando el mundo de maneras que son literalmente imposibles de entender para el resto de nosotros. Elisa levantó la vista al sonido de mi voz, sus ojos sin ver girándose hacia mí con una precisión asombrosa. Sonrió, esa sonrisa radiante que se había convertido en su expresión característica, y extendió los brazos hacia mí. La levanté de su área de juego acolchada y la abracé fuerte, sintiendo la misma oleada de amor abrumador que había experimentado el día en que nació. Pero ahora había algo más, un profundo respeto por esta pequeña persona que ya nos estaba enseñando nuevas formas de experimentar la belleza. Cuéntame sobre su horario, dije. ¿Cómo estáis gestionando su desarrollo? Encontramos a una especialista en intervención temprana increíble, explicó Daniel. La doctora Kim trabaja específicamente con niños que tienen compensación sensorial mejorada. Nos está ayudando a crear experiencias que fomenten las habilidades naturales de Elisa, en lugar de tratar de compensar lo que no puede ver. Y está prosperando, añadió Sara. Elisa alcanza cada hito del desarrollo justo a tiempo, a veces antes. Se sienta sola desde los 5 meses, responde a su nombre. Muestra preferencia por ciertas personas y actividades. La única diferencia es que también está desarrollando estas habilidades sensoriales extraordinarias que la mayoría de los niños nunca experimentan. Elisa había descubierto la pulsera de plata en su muñeca, la que mi madre le había hecho. La sostuvo cerca de su oído, escuchando los suaves sonidos que hacían los dijes al tocarse entre sí. Luego me miró directamente, como si entendiera que este regalo había venido de alguien que compartía su forma única de experimentar el mundo. «Hay algo más que necesitamos contarte», dijo Daniel, su voz de repente seria. «Hemos sido contactados por investigadores de la universidad. Quieren estudiar el desarrollo de Elisa para entender cómo su cerebro está creando estas conexiones sensoriales». «Dijimos que no», añadió Sara rápidamente al ver mi expresión de preocupación. «No es un sujeto de investigación. Es nuestra hija, pero se han ofrecido a compartir sus recursos con nosotros, equipo especial, materiales educativos,
conexiones con otras familias que tienen niños con habilidades similares. Lo estamos considerando, dijo Daniel. No la parte de la investigación, sino el aspecto comunitario. Elisa debería crecer sabiendo que no está sola, que hay otras personas que experimentan el mundo como ella. Elisa había estado escuchando nuestra conversación con la atención concentrada que todavía me asombraba. Ahora se acercó y me tocó la mejilla con su pequeña mano, sus dedos trazando las líneas alrededor de mis ojos con suave curiosidad. «Está leyendo tus emociones», observó Sara. «Ella hace eso con todo el mundo ahora. El tacto combinado con los sutiles sonidos que hace la gente, patrones de respiración, latidos del corazón, incluso los diminutos ruidos que hace nuestra ropa al movernos. Puede saber si alguien está feliz, triste, nervioso o emocionado solo por estar cerca de ellos». Pensé en la habilidad de mi madre para leer las emociones en las voces, en cómo siempre había sabido exactamente lo que sentía incluso cuando intentaba ocultarlo. Elisa estaba desarrollando el mismo don, pero mejorado y refinado de maneras que superaban incluso las habilidades de su bisabuela. ¿Y el futuro?, pregunté. ¿Colegio, desarrollo social, independencia? La Doretrama. Kim dice que los niños como Elisa a menudo prosperan en entornos educativos especializados hasta que tienen la edad suficiente para defenderse en entornos convencionales, explicó Daniel. Aprenderá habilidades tradicionales, movilidad, comunicación, autocuidado, pero también desarrollará habilidades que podrían abrir puertas que aún no podemos ni imaginar. Ya no nos preocupan sus limitaciones, dijo Sara, acariciando el cabello de Elisa mientras se acurrucaba contenta en mis brazos. Estamos emocionados por sus posibilidades. Elisa hizo un sonido suave que se había convertido en su forma de solicitar música. Sara buscó el xilófono y lo colocó al alcance de Elisa. Inmediatamente, Elisa comenzó a crear una suave melodía que parecía capturar la satisfacción de ser abrazada por alguien que la amaba. Compone música sobre sus experiencias, dijo Daniel con asombro en su voz. Música feliz cuando está contenta, armonías complejas cuando está descubriendo algo nuevo, suaves nanas cuando está cansada. Es como si estuviera creando una banda sonora emocional de su vida. Mientras sostenía a Elisa y escuchaba su música improvisada, pensé en todos los miedos que Daniel había expresado 6 meses atrás, preocupaciones sobre limitaciones, sobre cargas, sobre una niña que nunca tendría una vida normal. Ninguno de esos miedos se había materializado. En cambio, Elisa estaba demostrando que lo normal estaba muy sobrevalorado en comparación con lo extraordinario. «Hay una cosa más», dijo Sara en voz baja. «Hemos iniciado un grupo de apoyo para padres de niños con habilidades sensoriales mejoradas. Nada formal, solo familias que se reúnen para compartir experiencias y recursos. Nos reunimos aquí una vez al mes. La última reunión, tuvimos 12 familias», añadió Daniel. «Niños que van desde los 6 meses hasta los 15 años. Elisa es la más pequeña, pero también está mostrando el desarrollo más avanzado. Los niños mayores están fascinados por sus habilidades». Elisa terminó su composición musical y me miró con una expresión de alegría tan pura que me cortó la respiración. Esta era una niña que nunca había conocido el rechazo, nunca había experimentado vergüenza por sus diferencias. Nunca se le había enseñado a verse a sí misma como limitada o rota. Irradiaba la confianza que proviene de ser amada incondicionalmente y celebrada por exactamente quién era. «Tu bisabuela estaría muy orgullosa de ti», le susurré a Elisa. Ella siempre dijo que la ceguera no se trataba de lo que no podías ver, se trataba de aprender a ver todo lo demás más claramente. Elisa sonrió y buscó los carillones de viento que colgaban sobre nosotras, poniéndolos en movimiento y creando una suave sinfonía que llenó la habitación de belleza. «A veces», dijo Daniel, viendo a su hija crear música a partir de un simple movimiento, «pienso en lo que habría pasado si hubiéramos seguido adelante con la adopción. Alguna otra familia estaría experimentando estos milagros. Nos habríamos perdido presenciar cómo nuestra hija se convierte en alguien extraordinario». «Más que eso», añadió Sara. Elisa habría crecido creyendo que su familia biológica no la quería. Habría llevado ese rechazo en lugar de esta confianza. Miré alrededor de la habitación, al entorno sensorial que habían creado, a las fotos familiares que cubrían cada superficie,
a Daniel y Sara mirando a su hija con expresiones de pura adoración, y comprendí que así era como se veía la sanación, no solo para Elisa, sino para todos nosotros. Elisa había enseñado a sus padres a ver más allá de las apariencias superficiales a verdades más profundas. Les había demostrado que el amor se hace más fuerte cuando se pone a prueba, que diferente no significa deficiente, que las limitaciones existen principalmente en nuestra imaginación. Gracias, dijo Daniel de repente. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros, por creer que podíamos ser mejores padres de lo que creíamos posible, por proteger a Elisa cuando no pudimos protegernos de nuestros propios miedos. Elisa eligió ese momento para acercarse a ambos padres, juntando sus manos con las suyas pequeñas en un gesto que parecía casi ceremonial. Luego se rió, un sonido de pura delicia que llenó la habitación de alegría. A veces el silencio es la verdad más ruidosa, dije, recordando palabras que mi madre había pronunciado años atrás. Pero a veces la risa es la expresión más honesta del amor. A medida que la noche se posaba a nuestro alrededor, Elisa se durmió en mis brazos, rodeada de la familia que la apreciaba, en un hogar lleno de sonidos, texturas y posibilidades que honraban exactamente quién era. Crecería sabiendo que era querida, celebrada y valorada no a pesar de sus diferencias, sino debido a ellas. Y en sus sueños, tal vez podía ver los colores que aún no tenían nombre, escuchar la música oculta en los sonidos cotidianos y sentir el amor que la rodeaba como un abrazo invisible pero inquebrantable. La justicia, me di cuenta, no siempre llega en forma de castigo o venganza. A veces llega en forma de amor que finalmente triunfa sobre el miedo, de familias que aprenden a ver milagros donde antes solo veían problemas. Elisa era nuestro milagro, y estaba exactamente donde pertenecía.